Bueno, hasta este punto hemos trabajado con las definiciones de flujo eléctrico. El flujo eléctrico nos ayudó a definir la ley de Gauss. Y cuando encerramos con una superficie cerrada una densidad de carga, ¿verdad? O una distribución de carga. Ok, entonces ahora es importante saber cómo aplicamos esto a casos específicos y aparte ir haciendo algunos comentarios sobre particularidades, sobre consideraciones que uno tiene que hacer en determinar campos eléctricos a partir de la ley de Gauss. El primer ejemplo que traigo, que bueno, es necesario hacerlo, es el de determinar el campo eléctrico a una distancia R de un cable infinito de carga lambda. Okay, entonces esa es la densidad de carga lineal. En este caso, entonces, voy a ir dibujando la simetría del problema. Entonces, consideremos un cable que tiene longitud infinita, de esta forma. Y entonces, lo primero que tenemos que dibujar, bueno, esto sigue infinitamente, ¿verdad? Y entonces, por conveniencia, yo podría dibujar aquí mi eje coordenado, ¿verdad? No importa, en este caso, no importa. Imaginemos que eso está a lo largo del eje Y o el eje X, como queramos verlo. Y entonces tengo que dibujar mi superficie gaussiana. Si yo dibujara mi superficie gaussiana y no encierro carga, y esto es algo que no mencioné antes, la superficie gaussiana asociado a un cable infinito, habíamos dicho que íbamos a trabajar con cilindros. Entonces este cilindro, que es una superficie cerrada, pero no encierra carga, el campo eléctrico, si esto tiene una distribución de carga positiva Q, yo tengo líneas de campo eléctrico que salen de esto, atraviesan el cilindro y luego salen del cilindro. De esta forma. Es decir, primero, ya sabemos que por ley de Gauss el flujo a través de esta superficie cerrada es cero. Y también podemos verlo como todas las líneas que entran, que son negativas, que estas me definen un flujo negativo, salen luego. Es decir, el flujo total salen todas, ¿verdad? Absolutamente todas las mismas líneas que entraron son las que salen. Es decir, el flujo total es cero. Este podemos verlo como entra y este como el flujo que sale. ¿Ok? Entonces de esta forma. ¿Ok? Entonces esto solo como comentario de dónde tenemos o el porqué de la importancia bueno, digamos, de apegarnos a encerrar una carga para aplicar la definición de ley de Gauss y para aclarar que una superficie cerrada que no encierra ninguna carga tiene un flujo neto sobre ella que es igual a cero. ¿Ok? Entonces voy a borrar esa parte. Ok, esto. Y entonces ahora sí voy a definir mi superficie gaussiana encerrando una porción de la carga de este cable que es infinito. De esta forma, el cilindro por el tipo de simetría, así. ¿Ok? Este cilindro entonces tiene varios elementos de área asociados, ¿verdad? Primero un elemento de área a la base o a este lado derecho del cilindro, que es normal a la superficie. Entonces ahí tengo un elemento de área que es pequeño. Tengo un elemento de área ahí que es pequeño, que es mi dA, y podemos pensarlo como un dA2 en este caso. Bueno, un dA1, un dA2, como queramos, ¿verdad? Eso es un elemento de área. Y tengo mi campo eléctrico debido a este elemento o más bien a este cable infinito, es aquí tangencial, ¿verdad? Va en este sentido. ¿Esto cómo lo podemos ver?
podemos entonces pensar en una vista superior, como haciendo un corte al cable. Entonces tengo mi carga aquí Q, y esta es mi superficie gaussiana que encierra. Entonces la simetría del problema me dice que el campo eléctrico tiene que ir así. Porque visto desde arriba esto se ve como una carga que es puntual. ¿Ve? Entonces estamos trabajando tras de eso con una carga que es positiva, entonces las líneas de campo salen. Entonces eso se traduce en por qué es tangencial a este elemento superficie. Ahora, otro elemento superficie en esta cara, también que voy a llamar aquí de A1, también tiene asociado el campo eléctrico tangencial a su superficie, E1, de esa forma. Y finalmente un elemento de superficie que yo defino en la cara lateral del cilindro. Entonces tengo aquí mi DA, que voy a llamar DA3, y tengo un campo eléctrico asociado a este elemento de superficie que es mi E3. Por la simetría del problema, E3 tiene dirección radial. Ese vector tiene dirección radial. Y por la simetría de la superficie gaussiana que yo dibujo, este DA3 también tiene dirección radial. Entonces se cumplen dos cosas. Primero, que mi campo eléctrico es paralelo a mi elemento superficie de la superficie gaussiana que yo elijo. Y después, que mi E es constante en toda la superficie gaussiana que yo defino. En este caso es la cara lateral del cilindro. E es constante en la cara lateral del cilindro. Okay. Entonces a partir de esto podemos aplicar la definición de ley de Gauss, ¿verdad? Entonces sería que el flujo total es igual a la suma de los flujos individuales, que en este caso es, bueno, voy a aplicar aquí la definición general, y esto entonces es igual al flujo, bueno, estos siempre son integrales de superficie, ¿verdad? Entonces aquí en el flujo sobre el elemento 1, punto DA, 1, y bueno, voy sumando para abajo, más el flujo por el elemento 2, más, aquí está también de superficie, este de superficie, el flujo por un elemento 3. Punto DA. De esa forma. Y entonces el flujo total por ley de Gauss también es igual a la carga encerrada. ¿Que cuál es mi carga encerrada? Yo tengo una densidad lineal de carga que es lambda. Y esto recordemos que es carga por unidad de longitud. Y si mi cilindro tiene una longitud L que es arbitraria, puede ser cualquier longitud, entonces la carga encerrada es densidad lineal de carga por ese largo arbitrario entre epsilon 0. Esto sale de la definición de ley de Gauss. Esto es porque luego voy a combinar los dos resultados. Entonces, de esta ecuación que voy a llamar 1 y esta ecuación que voy a llamar 2, que evidentemente son iguales, voy a establecer el siguiente resultado. Entonces mi primer integral, en este caso E es perpendicular es tangente de hecho a esa superficie, a ese elemento superficie. Entonces ese es 0. Entonces esto es igual a 0 más la segunda integral pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? 0 más la tercera integral, que primero E es constante
a lo largo de esa superficie. Entonces sale la integral E, el campo eléctrico E. Y luego este A simplemente entonces es la integral del área lateral de este caso, de este cilindro. Entonces, bueno, esto entonces nos da E multiplicado por el área lateral. ¿Que cuál es el área lateral? Si estoy a una distancia R, que es esta, que acabo de señalar ahí, ¿ok? Entonces eso es 2pi por R por L, ¿ok? Ese es el área lateral. Pero entonces lo igualo entonces a la ecuación 2, y la ecuación 2 era lambda L entre epsilon 0. Y entonces de aquí puedo despejar mi campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico, que en este caso vemos que es independiente de las L's, que eran arbitrarias y originalmente definimos por la superficie gaussiana. Entonces L es igual a lambda entre 2pi r epsilon 0. Es decir, el campo eléctrico que se percibe a una distancia r de ese cable de longitud infinita es inversamente o depende de forma inversa con el radio. Entonces voy a hacer más o menos cómo es que luce eso. Voy a mover esta letrilla. Ok, entonces antes voy a mover esto. Entonces eso luce de esta forma. Entonces mi campo eléctrico, que depende inversamente de R, luce algo así. Es decir, a una distancia muy, muy, muy cercana de ese cable, que de hecho en teoría no tiene ni radio, es decir, una situación hipotética, ¿verdad? Este campo es casi que infinito, ¿ok? Tiende a infinito, más bien en el límite en que R tiende a cero, este se hace infinito. Ok, entonces el otro ejemplo que quiero trabajar para ejemplificar cómo se trabaja con la ley de Gauss es también de un problema misceláneo, que es el de el plano con una densidad de carga superficial y el plano es infinito. Entonces este es el problema. Yo tengo un plano que es infinito y esto sigue infinitamente, ¿verdad? Aquí solo establecimos una porción de este plano. Y entonces aquí dice calcular el campo en cualquier punto del espacio. Esto porque si ese plano es infinito, cubre todo el espacio, entonces es independiente de la distancia en la que yo esté. Yo siempre voy a ver con el mismo tamaño este plano, que para mis ojos es lo mismo siempre. Entonces, primero, como la carga está distribuida uniformemente, vamos a pensar esto, que hay un montón de más aquí, de que la carga es una distribución uniforme de cargas positivas, también pueden ser negativas. Tienen asociadas un campo eléctrico que es perpendicular a la superficie. Okay, recordemos que las líneas de campo no se cruzan, entonces la única forma de que esas líneas de campo no se crucen entre sí es que todas sean perpendiculares a la superficie. Okay, de esta forma. Okay. Y entonces ahora procedemos igual, ¿verdad? Establecemos una superficie gaussiana, que aquí voy a borrar unas líneas de campo solo para poder dibujar esa superficie gaussiana. Bueno, voy a hacer el lateral mejor. Voy a hacer esto en el plano. Okay. Esto en el plano entonces lateral, visto una vista lateral de ese plano que no tiene grosor. Pensamos entonces en una cajita como de pastillas así, que también es un cilindro pequeño. Okay. Y entonces, como las líneas de campo de este plano infinito salen, si lo veo desde arriba,
como la distribución de carga es homogénea en ese plano, también tienen que salir hacia abajo. Entonces el campo eléctrico va a salir así. Ahí sale mi campo eléctrico. Entonces ahora, bueno, establecemos primero los diferenciales de área. Mi primer diferencial de área, que en este caso es el que va a hacerse cero, porque este es tangente a líneas de campo. Entonces, si tengo una línea de campo que pasa por este punto, y este es mi elemento de área, que es dA, que en este caso voy a ponerle dA3, este caso, y bueno, en este caso es el campo asociado E3, que es tangente a la superficie, ya sabemos que esto me va a dar cero. ¿Ok? Entonces es por eso que establecemos convenientemente cierto tipo de superficies gaussianas. Y ahora aquí en la parte de arriba también establezco un elemento de área que es pequeño. Y entonces este campo que es E1 y el elemento de área asociado a esta superficie gaussiana que es dA1. ¿Ok? Y después aquí otro elemento de área que está por la parte de abajo, un dA2. Y el campo que pasa asociado a esa parte de ese elemento de área, que es un E2. Entonces, a partir de esta cajita pastillas vamos a aplicar la ley de Gauss. Solo, bueno, ahorita hago ese comentario. Entonces, apliquemos la definición de flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la integral de superficie cerrada de todo el campo, punto, los elementos de área que establecí, que entonces en este caso es la sumatoria de todos esos elementos. Que la sumatoria de todos esos elementos es primero la integral, en este caso 1, que es E1 punto de A1, más la integral, voy a hacerlas aquí, esta así para abajo, E2 punto de A2, más la integral 3. Esta integral 3 ya sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces voy a ir escribiendo igual este flujo eléctrico total como la primera integral, estoy integrando sobre la superficie de de esta cajita pastillas, que en este caso la superficie en realidad puede ser arbitraria, y aquí es donde es el comentario que quería hacer, de que yo pude haber hecho una cajita que fuera rectangular. Todas las caras, para un paralelepípedo, disculpen, todas las caras laterales de esa figura trigonométrica son tangentes al campo eléctrico que pasa por ellas, pero en la cara superior, que ahora sí, ahí es donde es un rectángulo, ahí es donde es perpendicular al campo que la atraviesa. Entonces también hubiera servido. Entonces voy a elegir, solo voy a llamar al área total de aquí arriba A1 y al área total de aquí abajo A2. Y se cumple que A1 es igual a A2, que es igual a de esta forma. Entonces voy a escribirlo así. E1 A más E2A más 0, que esto es igual entonces a E1 más E2 por A, de esta forma. Ahora, como los dos extremos de nuestra superficie gaussiana están a la misma distancia del plano, que de hecho eso lo hacemos por simetría, ¿verdad? La magnitud del campo eléctrico a esta distancia siempre es C. Entonces, a partir de ese razonamiento, E1 es igual a E2, que es igual a E, a un campo eléctrico ahí que establezco. Entonces, el flujo eléctrico total
puede establecerse como 2 veces EA, de esta forma. Y entonces ahora aplicamos la otra, o más bien la parte de la ley de Gauss de la carga que encerramos, ¿verdad? ¿Qué carga estamos encerrando en este caso? Estamos encerrando una densidad de carga superficial ahí, que se esparce sobre una superficie que tiene área A, que es la misma área transversal de este cilindro que define. Entonces, en este caso, sería, por la ley de Gauss, el flujo sería mi densidad superficial de carga por el área que encerramos sobre epsilon 0. Y ahora sí, combinamos los dos resultados, que sería 2E por A. Esto es igual a la densidad superficial de carga por el área entre epsilon 0. Y otra vez, es independiente de la longitud o esta distancia, bueno, en este caso es un área que defino para, asociado a mi superficie gaussiana, como en el caso de L en el ejemplo pasado. Y entonces mi campo es la densidad superficial de carga sobre 12 veces la permitividad eléctrica. Y bueno, aquí sí quiero hacer unas gráficas y unos comentarios sobre esto. Okay. Ok, entonces primero con el resultado de arriba, ¿cómo se comporta ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico se comporta de esta forma. La densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0 y es positivo. Estamos sí. Ahora sí vamos a ir al plano. Si yo estoy en la parte positiva, entonces aquí yo puedo definir el eje coordenado que quiera. Entonces simplemente voy a hacer aquí, voy a escribirlo en otro color ahí para que se destaque. Imaginemos esto, este es mi eje coordenado. Un Y y un X aquí puede ser. Ok, entonces ese campo eléctrico se comporta de esta forma. Tiene esa dirección positiva. Bueno, aquí a ese vector más bien tengo que ponerle J. Ahora sí. Entonces esto es a lo largo de J para Y positivo. Y esto es menos 2, bueno, menos la distribución superficial de carga de epsilon 0. También a lo largo de J para Y negativo. ¿Okay? Eso es la parte de abajo del plano infinito. Y gráficamente, entonces aquí necesito hacer otro tipo de plano donde pueda meter esta gráfica. Eso entonces se ve de esta forma. Si yo grafico mi campo eléctrico versus Y, es constante a cualquier altura. Yo defino cualquier altura y es constante. ¿Y cuál es la magnitud? Ahí la tengo, ¿verdad? Y en la parte de abajo pasa lo mismo. Es constante a cualquier altura, bueno, en este caso hacia abajo. 2 epsilon 0. Es decir, aquí hay una discontinuidad justo en el plano que tiene magnitud. Esta discontinuidad de ese salto entre ser positivo y negativo el campo eléctrico, esta discontinuidad es de esta forma. ¿Ok? Entonces, realmente es porque no sabemos cómo se comporta en este caso ideal donde tengo una tabla que tiene un grosor despreciable y es infinita y, bueno, una distribución de carga infinita y demás, ¿verdad? Entonces, por eso es que... bueno, aquí sin este 2. Ok, sí, ahora sí ya. De esta forma. Entonces,
Justamente es por esas consideraciones que hacemos inicialmente sobre el problema. Y bueno, ahora para concluir con esta sección vamos a estudiar el caso de los conductores desde la perspectiva de la electrostática y considerando que los electrones o las cargas dentro de un conductor son libres de moverse, y esto se debe al enlace metálico que lo caracteriza. Entonces, las propiedades de los conductores, que en este caso vamos a mencionar 4, las podemos deducir desde consideraciones de electrostática y de la ley de Gauss. La primera de ellas es que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Entonces esta es la primera propiedad que nos interesa estudiar, y es el campo eléctrico E dentro de un conductor es cero. Esto es dentro de un conductor. Entonces consideremos el caso donde yo tengo un conductor que tiene una forma arbitraria y tengo un campo eléctrico interno de esta forma. Puede ser uniforme, puede ser no uniforme. Esto es un E interno. Como tengo un campo eléctrico interno, entonces yo tengo una fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas internas del conductor, es decir, QE. Esta fuerza genera o acelera las cargas internas del conductor. Y debido a esto es que ya no estamos entonces en una condición de electrostática, no electrostática. Es decir, cuando hablamos de electrostática, yendo en el sentido contrario de esta idea, tenemos que tener un campo eléctrico interno que sea igual a cero en un conductor, debido a la característica de que los electrones son libres de moverse dentro de él. ¿Okay? Entonces esta es la primera de las propiedades. La siguiente propiedad es que cualquier carga neta dentro o en un conductor más bien, debe residir en la superficie de esta forma. Entonces voy a escribir primero la idea: carga neta reside en la superficie del conductor. En la superficie del conductor. Y entonces pensemos que si tengo una distribución de carga, esta es sobre la superficie, de esta forma. Y veamos que esto se debe debido a dos consideraciones: a la ley de Gauss y a la primera de las propiedades. Pensemos esta situación, donde yo tengo una superficie gaussiana y yo sí estoy encerrando una carga neta. Por ley de Gauss, entonces, como estoy encerrando una carga neta, esta carga encerrada sobre epsilon 0 debe ser igual a la integral de E punto dA. Es decir, yo tengo un campo eléctrico asociado, y entonces estaría violando la primera de las propiedades y ya no estaría en la condición de electrostática. ¿Ok? Entonces esto es cero. Borramos la carga interna. Okay. Ahora, la siguiente de las propiedades para la siguiente de las propiedades voy a empezar con esta figura. 3. Dibujo un conductor ahí de forma arbitraria y pienso en un elemento de su superficie. Pienso en el campo eléctrico que genera una distribución de carga sobre este conductor. Entonces es un campo eléctrico que es así. Un campo eléctrico. Pero como estoy con este elemento de área, también tengo entonces el vector normal de área asociado, ¿verdad?
Y entonces voy a pensar en esta idea de que este campo eléctrico tiene componentes normales a este elemento de área y tangenciales a ese elemento de área. De esta forma, que viene representado entonces este que es normal y este que es tangencial. Bueno, voy a hacerlo en el otro sentido para que coincida más o menos con este vector. Este que es normal, tangencial. Así, tangencial. Y este es mi normal. ¿Ok? Entonces, esta propiedad que estamos estudiando, lo que dice es que tangencial debe ser igual a 0 en la condición, en el caso electrostática. Y esto viene un poco similar a cómo pensamos en la primera de las propiedades, a las consideraciones que hicimos en la primera de las propiedades. Pensemos que E tangencial es distinto de 0. Bueno, aquí voy a borrar eso. Pensemos un E tangencial que es distinto de 0. Eso implica que yo tengo una fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas que residen en la superficie de este conductor por la segunda de las propiedades. Esto implicaría entonces que tengo una aceleración nuevamente sobre esa carga, y esto implicaría entonces que ya no es electrostática nuevamente. No es electrostática. Entonces, otra vez pensando en el sentido contrario, si yo estoy en una condición electrostática, E tangencial debe ser 0 sobre un conductor. Y entonces en este caso, pensamos en la cuarta de las propiedades para definir el vector normal de campo eléctrico que actúa sobre la superficie. Este vector de campo eléctrico normal a la superficie lo podemos deducir de esta forma. Entonces pensemos otra vez en otro conductor de una forma arbitraria, y hago otra vez, y pensamos otra vez que todas las cargas están distribuidas uniformemente sobre la superficie. De esta forma. Y entonces utilizamos la superficie gaussiana que usamos para cuando trabajamos con el plano infinito. Una cajita de pastillas. ¿Ok? Que tiene un área transversal A. Bueno, aquí voy a borrar esto. Aquí tengo un A. Entonces igual, ya sabemos de la primera parte que el campo eléctrico, que pasa por una superficie de un conductor, solo tiene componente normal. Entonces, este E es paralelo al A, a este A. ¿Ok? De esa forma. Y ahora entonces lo que aplico es ley de Gauss. Entonces el flujo es igual a la integral de E punto de A, integral de superficie, ¿verdad? Y que esto es igual, en este caso si estoy encerrando carga porque estoy en la superficie del conductor, a la carga encerrada, y pensamos en una densidad superficial de carga que se da sobre esta superficie, que es la sección transversal también de la superficie gaussiana, coincide con sobre epsilon 0, de esta forma. Y esto entonces, como estos son paralelos, se sale la integral y integro sobre el área simplemente, que es A, y entonces llego a este resultado. Y entonces, ¿qué concluyo? Que el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor es igual, en magnitud en este caso,
a esto. Aquí. Sobre epsilon 0. ¿Ok? Que entonces comprende la densidad superficial de carga y entonces en este caso la permitividad eléctrica y que es normal a la superficie. ¿Ok? Y entonces esta es la cuarta propiedad que nos interesa estudiar mediante ley de Gauss de los conductores. Entonces para terminar traje este ejemplo que es simple, que es solo para relacionar un poco estas propiedades. Y entonces pensemos en este caso, un conductor con una cavidad, el conductor tiene una carga más Q y coloco una carga que es más Q pequeña en la cavidad. Entonces es algo así. Tengo el conductor, tengo una cavidad aquí pequeña que coloco un más Q y tengo una carga aquí que se distribuye sobre la superficie, pero la carga que es propia del conductor solo es más Q, del conductor de afuera, ¿verdad? Este es Q. Ok, entonces tengo más Q. Entonces, me dicen cuál es la carga en la superficie del conductor. El conductor es el que tiene la forma extraña que está encerrando esa carga pequeña más Q. Entonces, dibujo una superficie gaussiana de esta forma. Y como ya yo estoy dentro del conductor, por las propiedades de los conductores, entonces yo sé que la carga encerrada debe ser 0, porque la carga de un conductor reside en la superficie. Entonces esto es igual a 0, pero yo sí estoy encerrando carga aquí debido a esta carga pequeña que tengo aquí, que es un más Q. Entonces, para que esto sea 0, tiene que haber una carga de signo contrario por igual magnitud, que es menos Q. Y esta carga menos Q es porque esta carga más Q induce una carga menos Q tal que ambas se cancelen. Entonces esto es una carga inducida menos Q debido a Q pequeño que está dentro de la cavidad. Eso significa que sobre la superficie yo tengo entonces la carga propia del conductor, que es más Q, más una carga que se balancea por conservación de la carga con esta carga menos Q, que es más Q pequeña. Y esta es la carga en la superficie. ¿Okay? Y con este ejemplo terminamos esta sección.